Buenas, mi nombre es Jeremías Montesinos y junto a mi compañero Tomás Castillo y Jorge Parra les presentaremos el siguiente video sobre la obra Niebla, de Miguel de Unamuno. El video estará dividido en varias partes con el fin de un buen entendimiento de esta obra. Bueno, para empezar les hablaré sobre la generación del 98, el cual fue un grupo de escritores españoles que se vieron profundamente afectados por la crisis social, política y moral desencadenada en España. Esto por el motivo de la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y Guam en 1898. Ahora continuaremos con el autor. Miguel de Unamuno fue un escritor español, miembro de la generación del 98, claramente. Él nació en Bilbao, la ciudad de Bilbao, en el año 1864 y posteriormente falleció en el año 1936. Fue un escritor existencialista y también fue considerado un escritor vitalista. Sus obras buscan analizar las pasiones humanas y cómo llevan estas al hombre a ser quien es. En términos generales, hablando de la obra en sí de Miguel, casualmente Niebla fue su obra más importante o relevante, la cual fue publicada en el año 1914. Esta fue una novela existencial, pero que fue considerada por su autor como una níbola. ¿Qué es una níbola? Una níbola es una obra literaria con muchos diálogos, muy pocas descripciones, con personajes rebeldes y temas muy confusos. Y además tienen monólogos, tanto interiores como exteriores. Un monólogo interior es cuando el individuo, o personaje en este caso, reflexiona consigo mismo, pero dentro de su mente. Y un monólogo exterior es cuando el personaje o individuo habla estando solo consigo mismo. Dentro de esta obra, la palabra niebla tiene un significado connotativo que hace referencia a esta: confusión y angustia. Básicamente, estos son los dos ejes de Niebla, la cual hace referencia a su personaje principal llamado Augusto Pérez. El tema de esta obra gira en torno al amor, la verdad y la mentira. El amor está presente en Augusto, quien pretende a Eugenia. Y bueno, al comienzo de esta obra, Augusto saca su mano para corroborar si está lloviendo o no, y cuando se da cuenta de que no, le surge la incógnita de hacia dónde dirigirse. Esta pregunta es parte de la existencia de él mismo y revela que el personaje no tiene un sentido propio para su vida. Esto cambia cuando aparece Eugenia, y el sentido de la vida de Augusto se da a través del enamoramiento de él hacia Eugenia. Por otro lado, la verdad la vemos en Augusto, quien busca una razón para su existir, la cual está ausente hasta que aparece Eugenia. Y por último, la mentira, la cual se da cuando Augusto se da cuenta de que no es humano, sino más bien un personaje de ficción. Esto se dará cuando conozca a su creador, Miguel de Unamuno. Así de absurda es esta novela, pero es en esa absurdez en la que se puede mejor reconocer la existencia filosófica existencial de esta obra. Bueno, la historia básicamente ronda en el personaje principal llamado Augusto Pérez, el cual es un personaje relativamente especial, ya que él es un joven rico, profesional también, el cual sufre una pequeña depresión ya que su madre muere. Y él no sabe qué hacer con su vida, no tiene un porqué, no sabe básicamente qué hacer con su vida. Bueno, un día Augusto decide salir a caminar un poco, asoma la palma de su mano por la puerta para sentir cómo está el clima, le caen gotas, siente que está lloviendo, sale con su respectivo paraguas, se asoma por la puerta y bueno, mira a la izquierda, a la derecha, no sabe a dónde ir ya que no encuentra un rumbo a su vida, básicamente. Él es una persona especial, digo, porque él necesita ver a otras personas para dónde ir para él ir. Él no puede ser independiente, básicamente. Entonces, en la novela, en la Niebla, perdón,
Dice que espera el movimiento de un perro para poder moverse. Él espera eso y básicamente pasa una hermosa chica. Él queda perdidamente enamorado de esa chica. Se llama Eugenia. En un futuro le van a hablar un poco más sobre ella. Bueno, él decide seguirla ya que queda perdidamente enamorado, la sigue y la ve entrando a su casa. Él se queda parado, inmóvil, viendo cómo ella entra a su casa. Él, como quedó perdidamente enamorado con solo el hecho de verla, decide preguntarle a su vecina sobre ella para conseguir un poco más de información, básicamente. La vecina, dándole mucha información buena, le dice el nombre, el apellido de ella, información importante. Y nada, él queda básicamente satisfecho con esa información. En sus acostumbradas partidas de ajedrez, Augusto le cuenta a su amigo Víctor sobre lo sucedido, mientras que este le comenta sobre la nueva nívola que está escribiendo. Días después, dadas las casualidades, Augusto conoce la casa de Eugenia por dentro. Este se decía: tengo que tomar una determinación, esto no puede seguir así. También se decía: el amor aviva y anticipa el apetito. Hay que vivir para amar, sí, y hay que amar para vivir. En este fragmento podemos ver lo que mencionábamos en el tema, que el amor dispara, por decirlo así, la existencia, es decir, que le da a Augusto un sentido para su vida. La casualidad por la cual Augusto conoce la casa de Eugenia es por su tía, quien estaba acomodando sus aves, cuando de repente se le escapa de las manos su jaula y gracias a los reflejos de Augusto este evita que caiga al suelo. Y bueno, en forma de agradecimiento, la tía de Eugenia decide invitarlo a pasar a su casa. Augusto va a la casa de Eugenia con la esperanza de conocerla más, aunque bueno, comparte más con sus tíos con quienes ella vive. Ellos le cuentan a Augusto que el padre de Eugenia murió después de una operación bursátil que la dejó a ella en la miseria, con una casa pero grabada con una hipoteca que le quita sus ganancias mes a mes. Esto nos contextualiza un poco para saber un poco más de cómo vive Eugenia, quien tiene, por decirlo así, un mal vivir. Para su sorpresa, Augusto logra tomarse con Eugenia, con quien no había tenido contacto previo. Y bueno, para su sorpresa también recibe pura indiferencia por parte de ella, ya que ella no quiere nada con él, ni siquiera como amigos. Más tarde, cuando Augusto regresa a su casa, comienza a reflexionar sobre lo que está sintiendo, luego de haber sido rechazado por Eugenia. Esto lo habla con su perro Orfeo, el cual, al ser un perro, evidentemente no tiene respuesta alguna, así que es como si estuviera hablando solo. En la siguiente cita podemos ver la serie de cuestionamientos que se hace nuestro protagonista. El rechazo desencadena la interrogante en Augusto de quiénes somos, quién es él realmente, y a causa de esto se le genera una crisis existencial, ya que la razón que le da la existencia a Augusto se desvanece al ser rechazado por ella. Esto provoca un vacío. Comienza a preguntarse por qué fue rechazado por la persona que él ama y qué es la razón de su existencia. Esto provoca una serie de cuestionamientos existenciales en Augusto. ¿La realidad nos crea a nosotros o nosotros creamos la realidad? ¿Qué somos? Esto evidencia que el autor busca mostrarnos elementos relacionados a la existencia del hombre, a su deseo por ser, a pesar que su realidad lo reprime y lo lleva por un vacío, y que esta no es una historia de amor con pinceladas de comicidad, con matices de tragicidad solamente. Posteriormente se nos revela de que realmente de quien estaba enamorada Eugenia era de Mauricio, un hombre un tanto cafiche y vividor. Luego Augusto, en un acto de amor sincero y de ayudarla, paga la hipoteca de Eugenia. Sin embargo, ella se siente ofendida, ya que ella no sentía nada por él y no quería deberle nada tampoco. Todo esto causa en Augusto que su obsesión por el amor aumente, y al no saber qué hacer, le pide a su sirvienta Rosario que le explique qué es el amor. Sin embargo, ella no sabe qué responder. Más tarde, continuando con la búsqueda de respuestas, Augusto se dirige donde el filósofo Antolín, que tiene un apellido un tanto extraño, difícil de pronunciar,
Sin embargo, este le genera muchas más dudas. Mauricio le cuenta a Eugenia que tiene un plan para ganar dinero fácilmente engañando a Augusto. Este consiste en que ella y Augusto se casen con la condición de que él le consiga un empleo en provincia a Mauricio. Ella al principio no se ve muy interesada en el tema, pero después se da cuenta de que le puede sacar provecho y termina aceptando. Al final el plan sale perfecto y Augusto piensa que Eugenia de verdad lo ama y que por eso ella accedió a casarse con él. Pero una vez el plan se completó, ella le escribe una carta a Augusto explicando que todo fue un engaño y que todo había sido planeado por ella y Mauricio. Esto le rompe el corazón a Eugenio y por lo que él se queda sin un motivo para seguir viviendo. Bueno, Augusto, después de todo lo que ha pasado, él tiene planes de suicidarse, de quitarse la vida. Al momento de que él tiene planeado eso, aparece Miguel de Unamuno, sí, el autor. Aparece y él sabe que hay alguien que sabe mucho de Augusto. Entonces, Miguel de Unamuno empieza a conversar con él. Bueno, Augusto, al hablar con Miguel de Unamuno, ya que queda bastante sorprendido, él no sabe si está despierto o soñando, aún no sabe el sentido de su vida. Y ahora les voy a decir un poco más explícito lo que él le dijo. Y aquí nos enteramos de la verdad sobre Augusto. ¿Cómo que no estoy vivo? Es que me he muerto. Y empezó, sin darse cuenta de lo que hacía, a palparse a sí mismo. No, hombre, no, le repliqué. Te dije antes que no estabas despierto ni dormido, y ahora te digo que no estás ni muerto ni vivo. ¿Cómo que no existo?, exclamó. No existes más como un ente de ficción. No eres más, pobre Augusto, más que el producto de mi fantasía, y de las que aquellas de mis lectores que lean el relato, que de tus fingidas venturas y malandanzas he escrito yo. Tú no eres más que un personaje de novela, o de nívola, o como quieras llamarle. Ya sabes, pues, tu secreto. Para concluir, como grupo, este libro se nos hizo un tanto novedoso, ya que mezclaba temas como el amor, la tragicidad y los matices de comicidad con temas existenciales y interrogantes como el qué es la realidad, o la realidad nos crea a nosotros, o quién crea la realidad, qué somos. Y además, por otro lado, este libro se nos hizo un tanto más sencillo de leer de lo que esperábamos, ya que al ser la asignatura de filosofía pensamos de que el libro iba a ser un poco más complicado. Pero sin embargo, era fácil de leer, su estructura estaba bien hecha. Y además, esto nos llevó a pensar a todos de que nosotros podríamos ser perfectamente Augusto y que hay un creador o especie de Dios que controle nuestras acciones, nuestros pensamientos y lo que nos va a suceder en el futuro, y que pueda hasta determinar nuestra muerte, parejas, etc.